Bueno, chavalones, vamos a continuar con la ley de Faraday, ¿no? Ahora dijimos que vamos a ver respectivamente la ecuación y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces ponemos la ley de Faraday se expresa de la siguiente manera. Ya vamos a ver el modelo matemático, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la ecuación? Ahorita vamos a ver qué es cada cosa, ¿no? La ecuación la voy a poner en rojo. Este símbolo es como epsilon, ¿sí? Aproximadamente, ¿no? Va a ser igual a la variación del flujo. Bueno, ahorita vemos qué es cada cosa. Entre la variación de t, ¿sí? Que la variación, la rapidez de cambio, no es más que una derivada. ¿Ok? Cuidado con derivadas ahí, ahora sí. O también puede ser, es negativa, ¿no? La derivada del flujo magnético. Acuérdense que en la clase pasada habíamos dicho que cuando metemos el imán polo norte, que también puede ser polo sur, ya se vio el experimento en un video, hay una variación del flujo magnético, que es lo que se requiere, que hay una variación. Eso va a ser una derivada, porque todo está en función del tiempo, ¿sí? O bien, también la ecuación puede ser de la siguiente forma. Como es variación, recordemos, va a ser igual, la FEM inducida va a ser igual a menos el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. La pueden poner tal cual así, o una O, como en física, como en mecánica, respecto al tiempo. Esta ecuación también. Y pues aquí es muy importante poner qué es cada cosa, se lo voy a poner en otro color. Donde este símbolo E se llama FEM inducida, que se mide en volts, ¿sí? Phi, F es una phi, ¿no? Es un símbolo phi. Es el flujo magnético, que ya lo hemos visto en anteriores, final, porque tiene la F. Si no tuviera la F, de todo fuera final. Se acostumbra a poner F o a veces no. Se mide en Webers, ¿se acuerdan? Webers. Flujo magnético inicial es phi O. O en unos libros es I. Flujo magnético inicial. Sería en Webers también se mide. ¿Sale? Es una resta porque es una variación, ¿no? En la ecuación. No me quiere quedar la B. Ahí está. Y la T, pues no es más que el tiempo. Sí, o sea, cuando la persona mete a una diferente velocidad, mete el imán, es el tiempo en que se realice la variación de flujo. Puede ser muy rápido, ¿no? Porque decíamos que si lo dejamos adentro sin reposo, no va a haber movimiento en el galvanómetro. Variación del flujo. Vamos a hacer notar aquí, como comentario, como nota, el signo menos de la ecuación se debe a la oposición existente entre la FEM inducida y la variación del flujo. Ya vimos esa ley, que la produce
la variación del flujo que la produce. ¿Qué ley vimos anteriormente? La ley de Lenz. Ley de Lenz plantea esto, ¿no? A eso nos referíamos cuando decíamos que iba a ser negativo, ¿sí? Entonces, también, ¿qué pasa cuando tienes el número de espiras? Vamos a hacer esa anotación. Cuando se trata de una bobina, ¿sí?, que tiene, ¿qué pasa en el modelo matemático ese? Que tiene n número, que ya lo habíamos platicado, de vueltas o espiras, se conocen como espiras. La expresión matemática para calcular la FEN inducida será, ¿cómo quedaría la ecuación? Pues muy sencillo. Es la misma que la anterior, pero con una n. Va a ser igual, la FEM inducida va a ser igual, que es E como epsilon, menos n por la diferencia de flujo magnético, que eso no es más que una derivada, ¿no? Así sería. ¿Sí? Otra cosita aquí, otra notita. Al calcular la FEM, inducida en un conductor recto de longitud L, que se desplaza con una magnitud de velocidad v en forma perpendicular a un campo de inducción magnética beta, se utiliza la expresión. Acuérdense que puede que existan otras variables en la ¿cómo se llama? En el flujo magnético, vaya, en la FEM inducida. Pues quedaría ahora de esta forma. ¿Sí? Beta por la longitud por la velocidad. Esa sería la FEM inducida cuando en el conductor recto hay una longitud L, se desplaza a una velocidad perpendicular al campo de inducción magnética, que es beta, se utiliza esta expresión. ¿Sale? Entonces, y también, pues se sabe del flujo magnético que va a ser beta por S. Y aquí voy a poner si beta o S varían con el tiempo, t, aparece lo que ya hemos dicho, que es igual a menos la derivada del flujo
respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa si el flujo es una función del tiempo? ¿Sí? Se vuelve una derivada. Se vuelve una función, o sea, es una función y se tiene que derivar. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a ver algo espectacular, que es el repaso de derivadas. Vamos a hacer un repaso de derivadas para poder entrar a esto, porque a nosotros nos van a dar la función y tenemos que derivarla. Repaso de derivadas. Vamos con la número 1. Porque acuérdense que phi puede ser función del tiempo, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si phi es igual, por ejemplo, la número 1 es coseno de 7t? Está en función del tiempo porque depende de la t. ¿Sale, vale? Pues aquí vamos a recordar, lo voy poniendo a la derecha siempre, la derivada del coseno. Respecto a t ahora va a ser la derivada del coseno de u. Va a ser, fíjense bien, va a ser menos el seno de u. Ya está planteado así la ecuación, su derivada. Ya está demostrada, no nos vamos a meter con demostraciones matemáticas. Por la derivada de u respecto a t, porque está en función del tiempo de t, ya no de x. Y también tenemos otra por ahí, que si yo tengo la derivada respecto a t de k, que es una constante, por t, como si fuese x, va a ser k por la derivada de t respecto a t, que es 1, ¿sí? Que es 1. Entonces esto quedaría por la por acá. Esa es otra ecuación que voy a utilizar aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Su derivada se expresa así. Quedaría, usando esta primero, va a quedar menos el seno de u, en este caso es u esto, menos el seno de 7t, por la derivada respecto a t de 7t, que sería la u. Y la derivada de 7t es el puro 7. Quedaría menos seno de 7t por 7. Pero no vayan a pensar que este 7 multiplica el 7t. No, porque es el argumento del trigonométrico. Siempre se acostumbraba a poner antes de la trigonométrica el valor que da acá. Y ya tendríamos el resultado. ¿De qué? De nuestra derivada. Función de t. Vamos a ver la número 2. ¿Sí? Este es nuestro flujo magnético, ¿no? Nuestro flujo magnético que nos está dando ahora en función de t. También se puede plantear así en flujo magnético en función de t. Así se lee en función de t. Es igual a seno de 8t. ¿Sí? O puede no estar en paréntesis, ¿no? Vamos a tener que usar la derivada respecto a t en nuestro formulario. Yo les recomiendo que lo tengan a la mano, de seno de u. ¿Sí? De seno de u sería igual a coseno de u por la derivada de u respecto a t. Respecto a t, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es u es 8t. Entonces, ¿cómo me quedaría? Se simboliza, ¿cómo se llama? Phi prima, que se representa como derivada, va a ser igual, aplicando la fórmula, como tengo que derivar esto, pues su derivada es esto. Ese es el resultado de la derivada. Coseno de u, que es u, 8t, por la derivada de 8t respecto a t. ¿Y cuánto es esto? Tengo que derivar esto ahora. Pues ya habíamos dicho que era esto. Es la pura constante, o sea, el 8. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda, ya derivé el seno, ya es coseno así literal. Coseno de 8t. Oh, se me escapa. Y la derivada de 8t respecto a t es 8. Y se acostumbra a poner atrás, como les dije. ¿Sale? Y por lo pronto se lo voy a dejar hasta el problema número 2. Y en la siguiente clase vamos a seguir derivando, porque es el flujo magnético que representa nuestra ecuación.
Es una derivada en función de t. Vamos a dejarla hasta aquí y en la siguiente clase continuamos con derivadas, que estamos hablando del tema, entra en el capítulo del flujo magnético, la inducción magnética. Concluimos aquí, chavalones. Listo.